La mayoría tenemos recuerdos bonitos de la infancia, ¿cierto? Las caricaturas los sábados por la mañana, los juguetes que no soltábamos ni para dormir, o las canciones que se quedaron grabadas en nuestra mente para siempre. El Día del Niño nos hace mirar hacia atrás con cariño. Aquella época donde todo parecía más simple, más seguro, más inocente. Pero ¿y si te dijera que no todo era tan tierno como lo recordamos? ¿Y si algunas de esas caricaturas escondían mensajes inquietantes? ¿Y si alguno de esos juguetes no se apagaban incluso si tú lo intentabas? ¿Y si esos cuentos que te leyeron antes de dormir estaban basados en cosas que jamás deberías escuchar? Hoy encenderemos esta fogata virtual para observar más de cerca lo que se escondía detrás de esos colores brillantes, de esas sonrisas dibujadas y de aquello que parecía tan inocente. Bienvenidos al especial Día del Niño, pero cuidado, porque hoy no celebramos la infancia que recuerdas, sino la que decidiste olvidar. Sean bienvenidos, que las llamas de esta fogata ya están encendidas. Hola a todos, yo soy Cheche y sí, ya sé que el Día del Niño usualmente es para recordar las cosas bonitas, llenas de alegría y nostalgia, pero este video es un poquito diferente. Hoy quiero invitarte a mirar atrás, pero no solo lo bonito. Vamos a recordar las cosas que en su momento parecían normales, pero ahora de adultos y mirando hacia atrás nos hacen pensar, ¿cómo es que esto era para niños? Abordaremos caricaturas que daban más miedo que risa, juguetes que tenían algo raro, creepypastas que circularon cuando apenas existía Messenger, cuentos turbios, videojuegos que parecían infantiles pero no lo eran, y hasta programas actuales que utilizan la estética de niño para meterte un susto de adulto. Pero no te los voy a soltar todos de golpe. Vamos paso por paso con calma. Te voy a contar lo que investigué, algunas anécdotas y espero escuchar las tuyas en los comentarios. Ahora sí, acomódate bien y comenzamos. Ok, vamos a iniciar con algo que todos recordamos, las caricaturas. Porque sí, muchas marcaron nuestra infancia con risas y aventuras, pero otras también nos dejaron una sensación bastante rara. Esa incomodidad que no sabías explicar, pero ahí estaba. Y es que, aunque eran para niños, algunas caricaturas tenían momentos bastante oscuros, la verdad. Así que vamos recordando algunas de estas. Déjame en comentarios si tú también las llegaste a ver o si soy la única que se traumó. Mira, Coraje era una caricatura que yo amaba, pero al mismo tiempo me dejaba con sensaciones bastante raras. No era el típico miedo con jumpscares o monstruos gritones. Era otra cosa. Era como una incomodidad que se te quedaba bien adentro que tú no entendías, pero que tu cuerpo sí lo sentía. Y eso es lo que la hace bastante especial. Aquí te dejo algunos episodios que impactaron a muchos. Coraje en la gran ciudad apestosa. Este episodio empieza normal. Muriel gana un concurso y se van a la ciudad. Hasta ahí todo bien. Pero luego, Coraje tiene que entrar a un edificio viejo. Y ahí es cuando pasa. Abre una puerta y lo que se observa dentro es una niña de espaldas tocando el violín. La música sigue sonando. No hace nada. La melodía suena de fondo. Se queda callada, no interactúa y de pronto voltea. Ese momento me dejó con una incomodidad tremenda. No era un susto como tal, era otra cosa. Algo difícil de describir. Siento que este es uno de los momentos más incómodos de toda la serie y ni siquiera dura tanto. No eres perfecto. Coraje estaba teniendo un mal día tratando de hacerlo todo bien. Y una maestra aparece para enseñarle cómo hacerlo todo perfecto. Lo regaña, todo le sale mal y él solamente se pone nervioso. En la noche comienza a tener pesadillas y en una de ellas aparece una figura flotante toda distorsionada que le dice: no eres perfecto. No eres perfecto. No hace nada más, no se lo grita, no lo ataca, simplemente le dice eso y se va. Y ese momento tan simple pegó más que cualquier monstruo. Hay algo en esa frase, en ese momento, que dejó mal a muchos. La casa del descontento. Este episodio tiene un ambiente raro desde el inicio. Imaginen esto, es de noche, hay un silencio raro y de repente aparece una cabeza flotante con ojos completamente negros. Es el espíritu de la luna y solo dice lo siguiente: ustedes no tienen nada.
La forma en que se aparece es bastante intrigante, pero lo es más cuando observas sus facciones casi humanas. La verdad es que esto se vuelve bastante incómodo de ver en una caricatura. Fred, el espeluznante. Hay un extraño episodio de Coraje, el perro cobarde que muchos no olvidan, y no es porque salgan monstruos o gritos, sino por lo incómodo que era sin la necesidad de mostrar demasiado. Se trata de Fred, el extraño hermano de Muriel. Fred llega de visita con una sonrisa fija, su voz es muy tranquila y su forma de hablar es rítmica, en verso, como si te estuviera recitando un poema. Desde que llega a la casa, el ambiente cambia. Es educado, calmado, pero algo no se siente bien. Es raro. No grita, no amenaza, pero algo se siente como si no encajara. Coraje se queda encerrado con él en el baño y mientras lo mira, este le cuenta su historia. Cuando era más joven, este tuvo una obsesión por dejar a la gente muy limpia, tan limpia que les quitaba todo el cabello. Y aunque lo dice como si fuera el acto más inocente del mundo, la forma en que lo cuenta, sus gestos y la música de fondo hace que esto se vuelva extremadamente inquietante. Muchos han interpretado esto como una referencia simbólica al miedo al cabello o incluso a una fijación más profunda y oscura. No lo dicen directamente, pero el lenguaje visual, la repetición y la incomodidad en el silencio te dejan claro que hay algo en su actuar que no es solo una manía, es una necesidad que no puede controlar. Algo que siempre me molestó de esta caricatura es que Coraje siempre era el que veía las cosas. Muriel siempre estaba cocinando y Justo siempre estaba burlándose y maltratando al pobre Coraje. Coraje siempre estaba solo, gritando, señalando, temblando, pero nadie lo escuchaba. Creo que esto es algo de lo que más marcó en esta caricatura. Pongámonos un momento en su lugar, viendo algo que los demás ignoran, sintiendo algo que no puedes explicar y aún así tratas de proteger lo poco que tienes, incluso si sales lastimado en el proceso. Cuéntame, ¿tú también viste esos episodios? ¿Experimentaste esa sensación extraña? Te leo en los comentarios. Pasemos a hablar de otro perro que se envolvía en el tema paranormal. Scooby-Doo siempre fue una caricatura ligera donde al final todo se escondía detrás de una máscara y los villanos simplemente querían robarse una herencia o algo por el estilo. Pero hubo un momento en que algo cambió y quienes vimos esto de niños lo sentimos. El tono se volvió oscuro, el miedo se volvió real y por primera vez Scooby-Doo no nos hizo reír. Scooby-Doo en la Isla Zombie, 1998. Si viste esta película en su momento, sabes a lo que me refiero. Todo comienza con la pandilla reuniéndose después de algún tiempo y yendo a investigar un caso a una isla apartada. Y hasta ahí todo bien, parecía otro misterio más, pero de pronto empiezan a aparecer zombies. Acostumbrados a casos anteriores, intentan quitar las máscaras, pero es aquí cuando se llevan la gran sorpresa de su vida. Estos zombies eran reales, no había máscaras, no había truco, no había disfraz, y con esto no hay final gracioso, solamente se podían observar criaturas que salían del pantano con la piel cayéndose y una mirada vacía. El ambiente era denso, húmedo y oscuro. Me acuerdo perfecto de estar viendo esto en mi tele y me sentía atemorizada porque lo que me reconfortaba en capítulos anteriores era el saber que detrás de esos monstruos había una persona. Pero en este momento, al ver realmente que los chicos de Misterio a la Orden estaban aterrorizados, me transmitió a mí ese horror que ellos sentían. Fue realmente abrumador. Y cuando la historia se comienza a poner más seria, entendí que Scooby-Doo no era el mismo que había visto siempre. Era otro, uno que te advierte que el monstruo puede ser real. Bueno, y creeríamos que eso ya es lo suficientemente impactante para los niños y ya no se puede crear algo peor. ¿O sí? Un año después, Cartoon Network hizo algo todavía más arriesgado. Este era un especial de Halloween. Aquí mezclaron a los personajes animados con grabaciones reales estilo La Bruja de Blair. Y no sé si fue por la forma en que estaba grabado o cómo lo presentaron, pero el verlo fue bastante inquietante. Empezamos normal. La pandilla está en el bosque investigando y cada uno comienza a separarse. No hay música graciosa ni cortes cómicos, solo silencio y mucha tensión. De repente, uno desaparece, luego otro, y así hasta que solamente queda Vilma. Ella estaba grabando, se ve angustiada y lo último que se observa es la cámara cayendo y un grito. Shaggy,
What are you doing in the corner? De verdad no sé cómo dejaron que eso saliera al aire, pero lo hizo. Y al final del día, los que llegamos a ver este episodio, bueno, coincidimos en que era muy turbio. Creo que esa vez me quedé con la sensación de que Scooby-Doo ya no regresó a casa. La van abandonada y deteriorada fue encontrada hace unos días al lado de un camino de tierra. Los equipos de búsqueda han pasado varios días peinando el bosque y encontraron cientos de... Y luego está esta teoría, un creepypasta que me encontré ya de grande, pero que hizo que todo esto se sintiera aún más real, literalmente. Se dice que los personajes de Scooby-Doo están basados en personas que sí existieron y desaparecieron resolviendo un caso que salió mal. Fred era el líder, Daphne, la periodista, Vilma, la cerebrito. Shaggy, conocido como Norbit, era un chico algo paranoico. ¿Nos falta alguien? Sí, Scooby era su perro real. Y después de que no volvieron, alguien tomó su historia y la convirtió en una caricatura. Esto como una forma de ocultarlo a la vista o de contarlo sin contarlo. Y sí, sé que suena algo exagerado, pero después de ver esa película de la isla zombie y ese episodio especial donde todos desaparecen sin explicación, como que esto ya no parece tan imposible, ¿no? Si viste Gravity Falls, sabes que no es cualquier caricatura. Y aunque Disney la presentaba como algo divertido, rápidamente uno se percataba que tenía una energía diferente. Había cosas que no se te explicaban, frases que se te quedaban e imágenes que se sentían fuera de lugar. Y eso, al menos a mí, fue lo que me hizo amarla aún más. Porque no solo era el misterio, era esa incomodidad disfrazada de un verano feliz. Es difícil elegir entre tantos capítulos buenos, pero aquí te dejo unos que dejan mensajes más fuertes de lo que creíamos. Aventuras en los sueños. Stan cae en coma, así que Dipper, Mabel y Sus entran a su mente para intentar salvarlo, pero Bill aparece por primera vez y este también entra con ellos. Bill rompe por completo la lógica de la serie, se mueve como Glitch, habla con acertijos, manipula la mente de todos y juega con sus emociones. Hay una escena donde cambia de forma su ojo, distorsiona recuerdos y dice cosas extrañas. Esto perturba porque es la primera vez que se siente dentro de la serie que alguien tiene el control completo. Y eso nos incluye a nosotros como espectadores. Ya no hay reglas, ni siquiera el espacio mental es seguro. Y Bill disfruta y se aprovecha de esto. No es lo que parece. Not what he seems. Para mí, este fue uno de los episodios más fuertes. Stan activa una máquina misteriosa en el sótano de la casa mientras el gobierno lo persigue. Por otro lado, Dipper y Mabel empiezan a dudar de él, creyendo que es un criminal o incluso un impostor. Hay una tensión que no es común en los shows infantiles. El capítulo es silencioso, cargado y todo el tiempo estás dudando de Stan. No sabes si es bueno, es malo, si miente o protege algo. Mabel, con la posibilidad de apagar la máquina, tiene que decidir entre confiar en él o no hacerlo. Y uno como espectador no sabe qué quiere que haga. Aquí no hay monstruo. El miedo viene del engaño, del no saber quién dice la verdad. Gravity Falls nos muestra por primera vez el verdadero peligro, no uno paranormal, uno que podría venir de alguien a quien amas. Raro Magedón. Bill toma el control completo de todo Gravity Falls. El cielo se rompe, el tiempo se congela y las cosas flotan. Todos se encuentran en un estado de locura. Cada cosa se percibe como una pesadilla sin fin. Hay gente atrapada en burbujas de sus propios miedos y otras cosas buscan solamente atacarlos. Las personas ya no están seguras en ningún lado. La música cambia, los colores se distorsionan y la voz de Bill cada vez se vuelve más cruel. Lo más fuerte es cuando Bill dice cosas como How about instead I shuffle the functions of every hole in your face? Ahí sabes que ya no estás viendo una serie para niños. Estás viendo una invasión existencial. El caos es total, no hay salvación. Y lo más escalofriante es que esto no se siente como un final de una caricatura infantil. Se siente como algo que va mucho más allá, como si estuviéramos viendo el fin de nuestra propia realidad.
Yo no sé tú, pero Gravity Falls no fue solamente una serie para mí, fue una forma de entrar al mundo del misterio con todo. Los diarios, los símbolos, los secretos escondidos al fondo, todo eso me hizo obsesionarme aún más con lo paranormal. Y cuando supe que hace poco se publicó un libro de El diario de Bill, les juro que me emocioné como si volviera a tener 10 años nuevamente. La verdad es que yo sí espero que regrese Gravity Falls, aún vive en mí esa esperanza, porque siento que no hay muchas series que te dejen con el corazón al mil y con la incertidumbre de que hay algo más. En ocasiones, los sustos no venían de algo que pudieras ver en la tele, venían de algo que estaba en tu propio cuarto. Porque una cosa es jugar con muñecos y otra cosa es que el muñeco te mire o te hable, o haga cosas que no deberían pasar. Este bloque es para recordar a esos juguetes que, aunque fueron parte de nuestra infancia, dejaron una sensación que hasta hoy nos sigue incomodando. Estas muñecas venían con certificado, nombre oficial y hasta la firma de su creador en su pompita. Y aunque esto suena algo tierno, había algo raro con estas muñecas. Se decía que se debían cuidar como un bebé real. Pero lo más inquietante es que hay testimonios de algunas personas que recuerdan instrucciones poco comunes, tales como que si llegaba a llorar por la noche la muñeca, había que envolverla en mantas blancas o dejarla bajo la luz de la luna para que ésta cargara energía. Extraño, ¿no? ¿Es real o parte del mito? De hecho, yo tengo dos cosas que comentar sobre esto. La primera es que cuando mi hermana y mis primas eran pequeñas, les compraron de estas muñecas y me comenta mi mamá que cuando las sacaron de la caja, ella se percató que dentro había como un papelito, una hoja, y pues por curiosidad lo empezó a leer y platicaba que se narraba de dónde se originaron, de cómo había que tratarlas, y justamente me llamó la atención que ella coincide en que sí venía una instrucción algo extraña de ponerlas a la luz de la luna para que cargaran energía. Muy raro, no veo por qué hacer eso con una muñeca. Y la segunda situación es que, bueno, pasaron los años, mi hermana y mis primas crecieron y justamente la muñeca de mi hermana fue guardada, y cuando yo nací ya empecé a crecer un poco, a interesarme por estos juguetes, me regalaron esta muñeca que era de mi hermana. Voy a ver si puedo conseguir una foto de la muñeca. ¿Vos cómo se escribe, Carlos? B-O-Z. B-O, no, ¿cómo? Doble Z. Aquí es diferente que esto. Muñeco. Pues la verdad es que yo no sabía para nada sobre estas instrucciones, porque cuando se me entregó la muñeca ya no tenía la caja, simplemente era la muñeca y sus accesorios, que era una mamila, y la muñeca, como les digo, era eléctrica, entonces decía ciertas frases como: mamá, te quiero, tengo hambre, abrázame, lo típico que se espera de una muñeca. Pero para que esta pudiera hablar tenías que encenderla y aparte aplastar un botón para cada vez que quisieras que dijera una frase. O sea, la aplastabas, decía la primera frase, la aplastabas, la segunda frase, la aplastabas, decía la tercera frase, y así se volvía a repetir cada vez que lo aplastaras. Resulta que una noche yo estaba jugando con esta muñeca y en mi cuarto había dejado desordenado unas Barbies o algo, entonces mi mamá me estuvo llamando para que las fuera a ordenar, y la verdad no le hice caso porque estaba más entretenida jugando con la muñeca, y llegó el punto donde mi mamá me dijo: ya, suficiente, ven acá en este momento y guarda esto. Ok, empecé a guardar, a ordenar las cosas, así que dejé la muñeca con la carita hacia abajo en el mueble para que no se llegara a caer, porque ya era una muñeca algo viejita y me daba miedo que se llegara a romper o que le pasara algo. En fin, fui a mi cuarto, que estaba junto de la sala que estaba en la planta alta, y ahí empecé yo a organizar mis cosas. La verdad es que sí me llevé algo de tiempo guardando y ordenando los juguetes que había dejado fuera. En ese momento me acuerdo que estábamos mi mamá
mamá y yo. Ambas estábamos en el cuarto y mientras yo ordenaba se hizo un silencio y lo que se alcanzó a escuchar en ese momento fue la muñeca con una frase que nunca había dicho. Y la verdad es que nos escalofriamos muchísimo porque, como ya les dije, para que la muñeca hablara había que presionarla en la espalda. Y si prestaron atención, yo dejé la muñeca mirando hacia abajo. No había forma de que se aplastara con algún movimiento extraño porque su carita estaba mirando hacia abajo y el botón estaba en su espalda. Y la frase que dijo como que me sacó de onda porque nunca había dicho esa frase. Siempre eran como las mismas frases de mamá, te quiero, abrázame, tengo hambre. Y ya, o sea, esas eran las frases. Y de la nada la muñeca dice, buenas noches. Ay, no, me acuerdo de ese momento y me escalofrío y mi mamá también se sacó muchísimo de onda y me volteó a ver y me dijo, no, ¿sabes qué? Guarda esa muñeca. Y ya desde entonces, desde ese momento ya no volví a jugarla. La metí en una caja que tenía, una caja de zapatos que tenía para guardarla y que no se maltratara. Ay, no, me acuerdo y sí me da escalofríos. Si ahora escucho que el niño se va, tipo Gesti. Pasemos con el siguiente juguete. Este se llama Pipo Gestitos. Pipo Gestitos era un bebé tipo robot que lloraba y hacía ciertos gestos semejantes a los de un bebé real, pero sus movimientos eran tan extraños que eso era suficiente para que muchos no quisieran tenerlo cerca. Y aunque no decía frases como otros muñecos, ese llanto robótico y esos gestos lo hacían sentir más real de lo que uno esperaría. Con este muñeco también traigo otra anécdota. Esto no me sucedió a mí y voy a tener cuidado en la forma en que lo narro porque no sé quién puede estar viendo este video, de qué edad, así que, bueno, aquí voy. Esto ocurrió más o menos en los años 90, era época de Día de Reyes y los Reyes Magos ya habían pasado por la casa de mis abuelitos donde estaban mis primas y mi hermana. Ellas ya estaban dormidas, pero los adultos se quedaron despiertos un rato más. Cuando se percataron, los juguetes ya estaban ahí, ya los habían traído los Reyes Magos, así que decidieron empezar a abrirlos para ponerles pilas a los juguetes que los necesitaran y así cuando las niñas se levantaran al siguiente día pudieran estrenar los juguetes en el momento que ellas quisieran. En fin, estaban todos juntos abriendo las cajas sin hacer mucho ruido para no despertarlas, cuando de repente, en medio del silencio nocturno, se escuchó lo siguiente. Así es, un llanto. Pero ¿de dónde rayos venía ese llanto? Adivinaron, del Pipo Gestitos. Todos se sacaron de onda y en ese momento fueron a abrir la caja porque pensaron que el muñeco ya tenía pilas. Su sorpresa fue enorme al observar que no había pilas en ese muñeco y no había razón para que este llorara porque para empezar estaba dentro de la caja, no había algo que lo activara. La verdad es que mi hermana jugó con él como si nada, no tuvo ninguna experiencia rara y ese juguete también se guardó y también me lo regaló cuando yo crecí, cuando ya tenía edad como para jugarlo. Y ay no, yo no sabía esta historia en ese entonces, pero recuerdo que tenía un juguetero y en ese juguetero siempre yo ponía hasta abajo al Pipo Gestitos y cuando yo solía buscar algún juguete en específico y se asomaba su carita, ay no, me daba mucho miedo y le ponía un montón de peluches como para que no me observara, me daba una mala vibra. It's my peekaboo. I love you. Furby. Este sí es uno de los más recordados. Era un peluche robótico con ojos bastante grandes que supuestamente aprendía a hablar contigo y fungía el papel de una mascota. Pero lo raro venía cuando se activaba solo. A mitad de la noche decía frases en idiomas raros o a veces movía los ojos. Y aunque había personas que lo apagaban o le quitaban las pilas, este seguía reaccionando. Muchos terminaron guardándolo, tirándolo o hasta amarrándolo en bolsas con mucho miedo. Y aunque era un juguete electrónico, no se sentía como cualquiera. A mother bought her toddler this princess wand at the dollar store behind me. Imagine her surprise when the curious little girl peeled back the foil to find this image of a girl cutting herself inside. En los tianguis o ferias había diversos juguetes, pero no siempre eran lo que uno esperaba.
Uno de los casos más populares de los que podemos hablar es la varita mágica malvada o Evil Stick. Este caso es 100% real y documentado. Te pongo en contexto. Una mamá en Estados Unidos compró una varita mágica rosa para su hija. Se veía inocente, tenía un personaje estilo anime muy dulce y parecía emitir luces. Pero al activarla, en vez de sonar música, sonaba una risa malvada. ¿Crees que esto fue lo peor? Te equivocas. Al quitar el espejo de adorno, apareció algo terrible. Una foto real y muy perturbadora. Se observaba una mujer con cara demoníaca sosteniendo un cuchillo. Ese juguete se vendía como si nada, y dijeron que no lo iban a retirar de las tiendas. ¿Una broma pesada? ¿Un descuido? ¿O algo más? Nadie le encontró explicación. Si creciste con versiones de cuentos como La Sirenita, Cenicienta o Blancanieves, es muy probable que las recuerdes con finales felices, canciones pegajosas y vestidos hermosos. Pero déjame decirte que sus versiones originales no eran así, porque antes de que Disney lo suavizara, estos cuentos estaban llenos de decisiones difíciles, castigos y finales que dejaban una sensación bastante extraña. No todo era color de rosa. Y tal vez, solo tal vez, no eran historias para dormir, sino advertencias disfrazadas de fantasía. La Sirenita, Hans Christian Andersen. La historia original nos habla de una sirena que, al enamorarse de un príncipe, decide renunciar a su voz para estar con él. Hasta aquí todo muy similar, pero dar su voz no sería suficiente para estar con él. Cada vez que caminara, sentiría como objetos punzocortantes lastimaban sus pies. Y, a diferencia de la versión animada, él se casa con otra persona. Es aquí cuando ella recibe un cuchillo mágico con una opción difícil: recuperar su forma de sirena a cambio de una decisión irreversible: desvivir al hombre que ama. Pero ella no lo hace. En vez de eso, se lanza al mar al amanecer y su cuerpo se convierte en espuma de mar. Su espíritu se termina transformando en algo más elevado, más etéreo. Un final muy poético, pero definitivamente no era feliz. Cenicienta, Hermanos Grimm. Todos conocemos esa escena del zapato, pero en el cuento original, las hermanastras de Cenicienta hacen hasta lo imposible porque sus pies entren en esa zapatilla. Dios mío, no sé cómo voy a decir esto sin que me censuren. Espero me puedan entender. Una hermanastra, los dedos, otra parte del talón, y el príncipe se da cuenta porque el zapato estaba lleno de líquido rojo. Así de gráfico era. Al final, no hay reconciliación familiar. Durante la boda de Cenicienta, unos pájaros se encargan de castigar a las hermanas picándoles los... Esto como una forma simbólica de mostrar que la maldad tiene consecuencias. Muy horrible a mi parecer. Muy horrible y grotesca. Blancanieves, Hermanos Grimm. En esta versión, la madrastra no solo le ofrece una manzana, sino que intenta deshacerse de Blancanieves en 3 ocasiones. La primera con un corset que la apretaba tanto que la deja sin aire, la segunda con un peine envenenado y finalmente la famosa manzana. Cuando la reina es descubierta, no huye ni desaparece como en la película, aunque siendo sincera, en la película también su final fue muy turbio. No sé si ustedes se acuerdan, pero entre la tormenta hubo un deslave y hubo una roca que... ahí quedó. Ay no, qué horrible. En fin, en el cuento original la invitan a la boda de Blancanieves. Y esto no como un acto de caridad o de perdón, sino que la obligan a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo. Esto hasta que ella ya no puede más. El castigo era cruel y representaba justicia en el contexto del cuento. No sé qué final estuvo más trágico, si el de Disney o el del cuento. El príncipe rana, Hermanos Grimm. Otra vez estos hermanos, ¿qué les sucedía? ¿Todo bien en casa? Quiero pensar y atribuirle todo esto a la época y a su contexto, porque sí estaba muy fuerte y bárbaro. En lugar del beso romántico que todos conocemos que rompió el hechizo, la princesa estaba tan harta que terminó por agarrar el sapo y lo lanzó contra la pared.
y así se rompió el hechizo. El príncipe al final sí apareció en su forma humana, pero no por un acto de amor, sino por un acto de enojo y desesperación de ella. Un giro que definitivamente cambia el significado total de la historia. Caperucita Roja, Charles Perrault. Este cuento no siempre tuvo un final feliz. En la versión de Perrault, el lobo engaña a Caperucita, logra su objetivo y ahí termina la historia. No llega ningún leñador, no hay rescate, solo una moraleja muy, pero muy directa. Tener cuidado con aquellos que aparentan ser amables solo para ganarse tu confianza. Una historia breve, pero muy contundente. Estos cuentos fueron transformados con el tiempo para que pudieran contarse con mayor ligereza y la verdad es que se les agradece, porque sería horrible estar escuchando estas versiones en la actualidad. Pero a pesar de eso, intentemos no juzgarlos tanto. En el fondo, sus mensajes eran fuertes. Hablaban de justicia, sacrificio, límites y que no todo lo que brilla es mágico, algo muy acercado con lo que es la vida real. Y tal vez por ello, aunque nos lo contaran diferente, hay algo que aún nos deja pensando. Lo extraño no quedó en el pasado. Ya vimos que algunos programas, cuentos o incluso juguetes tenían su lado turbio, pero lo que te va a volar la cabeza es que eso sigue pasando en la actualidad. Hoy en día hay varios videojuegos, series y programas infantiles que a simple vista parecen inofensivos, pero traen mensajes, atmósferas o detalles que hacen sentir que algo está mal. Welcome Home. Este proyecto parece un sitio web sobre un show de marionetas muy al estilo Plaza Sésamo, pero apenas rascas un poco, todo empieza a sentirse extraño. Los personajes hablan raro, hay errores visuales, textos que aparecen y desaparecen. Y Wally, el protagonista, actúa como si estuviera consciente de lo que está viviendo. Las ilustraciones coloridas esconden mensajes rotos, frases repetidas y archivos dañados que te hacen pensar que algo más pasó y que alguien está tratando de ocultarlo. Amanda the Adventure. Este juego se presenta como un programa educativo estilo Dora la Exploradora, pero con el tiempo se convierte en algo inquietante. Amanda empieza a romper la cuarta pared, se molesta si no le respondes como quiere, y en cada cinta descubres que hay algo detrás de todo esto. Something bad happened. Una historia mucho más oscura con mensajes escondidos, símbolos y cosas que claramente no son para niños. Don't Hug Me, I'm Scared. Este sí es famoso y con toda la razón. He de confesar que fui una gran fan de esta serie cuando salió. Empieza como si fuera un programa educativo con marionetas. Pero poco a poco, la música cambia y el ambiente se deforma. Picture of a clown. Need to slow down. Los personajes empiezan a vivir cosas que se sienten como pesadillas. Y cada capítulo parece una crítica disfrazada de lección, pero termina siendo una reflexión sobre el control, manipulación, tiempo, amor y otras cosas que no esperas en algo con plastilina sonriente. Not Your Normal Kids Show. A primera vista parece un show infantil cualquiera. Personajes con sonrisas grandes, colores brillantes, escenarios simples, pero basta con ver un par de segundos para notar que algo no cuadra. Y es que este programa no es como los demás, no es para aprender el abecedario, los números o algo educativo. Este es Not Your Normal Kids Show. Aquí conocemos a Dottie, una mimo con mirada fija y sonrisa congelada. Aparece dando instrucciones sobre cosas que no suenan para nada educativas. Cosas como: no saques los pies de la cama después de las 11 p.m. No le hables al hombre alto si se asoma por la puerta. Y lo dice con esa calma espeluznante si te hace dudar si esto es parte del show o una advertencia real. Cada episodio parece grabado con cámaras antiguas, con glitches, con pausas incómodas y frases que no terminan de tener sentido. Pero si los ves todos te das cuenta que sí hay una historia oculta. Una narrativa sin explicar del todo que sugiere que estos personajes conocen más de lo que aparentan y que tú, como espectador, estás incluido sin siquiera saberlo. Closer.
El contenido actual puede verse adorable al inicio, pero a veces hay una historia detrás. Una historia que esconde detalles en los silencios, en lo que no se dice directamente. Y si lo miras con atención, te das cuenta que no todo lo que parece inocente está hecho para niños. Y bueno, hasta aquí el recorrido por lo raro y oculto que alguna vez consideramos inofensivo. Pero ahora quiero escucharte a ti. ¿Tienes alguna experiencia rara o difícil de explicar? ¿Algo que te pasó de niño o incluso recientemente que todavía te da vueltas en la cabeza? Puedes dejarlo en los comentarios o mandarlo por audio, mensaje o video a mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Me gustaría leerlos y compartirlos para próximos videos, porque recuerden que esta fogata virtual no solo es para escuchar, sino también para compartir. Y este es tu momento y espacio. Si te gusta este video, no olvides dejar tu like, comentar, compartir con alguien que le guste también lo paranormal. Y si eres nuevo en el canal o ya conocías mi contenido y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas en este momento. Es gratis, es súper sencillo y nada más es un clic que me ayuda mucho a seguirte trayendo más contenido así. En verdad lo agradeceré mucho. Esto es todo por hoy, pero antes, recuerda que las llamas de esta fogata guíen tus pesadillas. Bye.